Ya que hemos reconocido y analizado la estructura y los componentes de la función renal, inmunológica, ahora nosotros evaluaremos la respuesta inmune y lo que corresponde a las fases de esa respuesta. Esta respuesta está constituida por 4. Por primero de cuentas, el reconocimiento antigénico. La segunda parte, activación de los linfocitos, una fase efectora y una fase de homeostasis. En la siguiente diapositiva ustedes reconocerán o podrán identificar que el reconocimiento antigénico se da cuando los antígenos extraños interactúan con clones de linfocitos preexistentes específicos para este antígeno. Y este reconocimiento se da a nivel de los tejidos linfoides, es decir, que aparentemente existen ya de forma predeterminada una serie de linfocitos o una serie de células que están dispuestas o que están formadas o que están disponibles para combatir y reconocer un cierto tipo de antígeno. A esta concepción, a estos conceptos, se les ha agrupado en una hipótesis, la hipótesis de la selección clonal. En la siguiente diapositiva se da a cabo la activación de linfocitos, y esta aparentemente se da a partir de 2 señales. Requiere de 2 señales distintas: el antígeno o los productos microbianos o componentes de la respuesta inmune innata. En esta parte de la activación del linfocito se da la síntesis de nuevas proteínas, es decir, sustancias que generan los propios linfocitos para comunicarse con otro tipo de células, sean otros linfocitos o otros componentes de la respuesta inmune, como los granulocitos o incluso los eritrocitos. Aquí se da una proliferación celular, es decir, una expansión clonal. Aquí la respuesta, la señal, la da el linfocito activado, y esto genera que cierto grupo de linfocitos se duplique, con la finalidad de que existan disposición de este número de células para combatir el antígeno. Aquí también se da diferenciación entre células efectoras. En la siguiente diapositiva nosotros podemos apreciar o ejemplificar lo que acabamos de decir. Por un lado, existe una primera señal, la cual es desencadenada propiamente por el antígeno, es decir, por la sustancia extraña, que va a ser reconocida. Y por otro lado, también por ciertos componentes de esta sustancia extraña, los mismos que inducen al linfocito a generar proliferación y diferenciación, con la finalidad de poder englobar y poder combatir esta sustancia extraña. En la siguiente fase, la fase efectora, los linfocitos específicamente activados por antígenos realizan funciones efectoras, los cuales tienen una función de eliminar estos antígenos. Anticuerpos que eliminan microbios extracelulares, y los linfocitos T, que eliminan los microbios intracelulares. Los mecanismos de inmunidad innata son usados también en la respuesta adaptativa. Y finalmente la homeostasis, en la cual se da de la declinación de la respuesta inmune. Aquí es donde se da la muerte celular programada, la muerte de estas células que fueron reclutadas para combatir al antígeno, es decir, la apoptosis. Y finalmente, el proceso final de esta homeostasis es la generación de células de memoria, es decir, células que ya están sensibilizadas contra ese antígeno, las cuales responderán de manera más eficaz y más rápida cuando éste se enfrente nuevamente con una exposición a un mismo antígeno. Vean ustedes en la siguiente diapositiva lo que acabamos de enumerar. Por un lado, existe un reconocimiento de esos antígenos o de las sustancias extrañas o del cuerpo extraño, los cuales estimulan la expansión clonal, es decir, la diferenciación de las células que inicialmente tuvieron contacto con estos antígenos, para que a su vez estas células se diferencien y produzcan más anticuerpos por un lado, y por otro lado generen o manden respuestas hacia otro tipo de células para que eliminen estos antígenos. Vean ustedes que cuando se eliminan estos antígenos, cuando son eliminados durante la fase efectora, al ya no haber disponibilidad o ya no haber necesidad de la presencia de estas células, generalmente las células que inicialmente se utilizaron para combatir estos antígenos mueren, es decir, declinan y se tornan apoptóticas. Finalmente, algunos tipos de células escapan a esta apoptosis, y las cuales constituyen las células de memoria. Finalmente, estos fenómenos, que son ciertamente celulares,
tienen una expresión clínica, una expresión fisiológica, y las cuales nosotros denominaremos como la respuesta de fase aguda, una respuesta sistémica generalizada. Por un lado, la fiebre forma parte de esta respuesta inflamatoria aguda. Así también la formación y el aumento de cierto número la cantidad de ciertas hormonas, como son la ACTH y hidrocortisona, con lo cual aumenta la cantidad de leucocitos o de células blancas, pero también estimula a ciertos órganos a producir proteínas de fase aguda, como son la proteína C o la proteína amiloide. También estimula a la médula ósea a producir más plaquetas, y así también nosotros podemos apreciar que existe una velocidad de sedimentación globular mayor, acelerada. Finalmente, para que todo esto ocurra, se tienen que dar a cabo ciertas señales celulares, señales que provienen de los linfocitos T, y estas señales se le denominan interleucinas. La interleucina 6, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa tiene efectos sistémicos de la fase aguda, por redundancia y por pleiotropismo. La segunda línea de defensa ciertamente la constituye el sistema inmune innato o natural, mismos que nosotros ya hemos definido: macrófagos, linfocitos T, complemento y células presentadoras de antígenos son componentes de esta segunda línea de defensa. En la siguiente diapositiva ustedes podrán observar cuál es la participación del complemento. El complemento son una serie de proteínas que actúan como simógenos, es decir, requieren la participación de una enzima para que para que éstas se activen, y esta activación es en cascada. Se requiere la presentación o la presencia de una proteína previamente formada para activar la siguiente, y estas a su vez se puedan prender o se puedan fijar a la célula extraña, y estas constituyan o forman parte de un antígeno, es decir, una sustancia extraña que va a ser reconocida por el sistema inmune de defensa, y el cual dará la orden para poder destruirse. En la siguiente diapositiva nosotros vemos que dentro de la tercera línea de defensa la constituye el sistema inmune innato adquirido, linfocitos T, B y órganos linfoides primarios y secundarios. Ahora bien, en la forma práctica analizaremos los grupos sanguíneos. La manera práctica de analizar la fisiología inmunológica es en base a la fisiología que corresponde a los grupos sanguíneos. Los anticuerpos son proteínas que el sistema inmunológico produce en respuesta a la presencia de un antígeno, y el antígeno es una sustancia que puede desencadenar una respuesta inmunitaria e inducir la formación de este anticuerpo correspondiente. Así también aprecien ustedes que tanto las células rojas o eritrocitos poseen en su superficie antígenos, es decir, proteínas del sistema inmunológico que pueden producir una respuesta, ¿sí? Pero que también a nivel plasmático se encuentran disueltos anticuerpos específicos contra este mismo antígeno. Sin embargo, por la calidad o por la característica de la función inmune, que es de tolerancia, finalmente estos antígenos no son reconocidos y por tanto no se lleva a cabo la respuesta inmune. Los principales antígenos identificados en la sangre se transmiten por herencia y los constituyen los del sistema AB0 y los del DRH. Otros pueden ser introducidos en el cuerpo de fuentes exógenas, como en la sangre transfundida, pero finalmente un antígeno se define como una molécula de inmunoglobulina sintetizada en reacción a un antígeno específico. La membrana celular de los glóbulos rojos contiene en su superficie diferentes proteínas, las cuales son responsables de los diferentes tipos de sangre. Existen principalmente dos tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre, la proteína A y la proteína B. Según las diferentes combinaciones de las proteínas en la superficie de estos glóbulos rojos, dan como resultado 4 grupos sanguíneos preexistentes. Aquellos que tienen proteína A se denominarán del grupo A, los que tienen proteínas del tipo B se denominarán del grupo B, pero sin embargo también existen personas que tienen tanto antígenos del grupo A como del grupo B, y a este grupo se les denomina grupo AB. O también existen personas en las cuales no existe, en la superficie de los eritrocitos no existen ninguno de estos antígenos, y a los cuales se les denominará grupo 0. Todas las clasificaciones de los grupos sanguíneos se basan en base a estos tipos sanguíneos presentes o existentes.
en la superficie de estos eritrocitos. Pero también aprecien ustedes que así como en la membrana existen este tipo de antígenos, así en el plasma existen anticuerpos para los antígenos que no están presentes. Es decir, que si en el caso del glóbulo rojo que tiene un antígeno A, en el plasma siempre habrá un anticuerpo de tipo B, es decir, para el que no está presente, para el ausente. De manera contraria, en los glóbulos rojos en cuya superficie se encuentra el antígeno B, a nivel plasmático se encontrará un anticuerpo A, y para aquellos en los cuales existen en la superficie existen antígenos A y B, no habrá ningún anticuerpo, y en el caso del grupo 0, en los cuales en la superficie del glóbulo rojo no existe ningún antígeno, habrá anticuerpos contra A y contra B. Esto es particularmente importante para poder entender las distintas combinaciones o las posibilidades para poder recibir sangre. Sabiendo el grupo sanguíneo de los padres, podemos, de acuerdo a las leyes clásicas de la genética, saber las posibilidades del grupo sanguíneo del recién nacido, es decir, las posibles combinaciones. Esto, en la diapositiva lo podrán ustedes apreciar y podrán ver la combinación o las posibles combinaciones. Así como existen antígenos en la superficie de los eritrocitos, también se encontró alrededor del año 1940 la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los hematíes, un antígeno denominado RH o antígeno D, ya que las primeras investigaciones se llevaron a cabo experimentando con un simio, el Macacus rhesus. Se observó que al inyectar hematíes humanos a estos simios, producían un anticuerpo que era capaz de reaccionar aglutinando los hematíes, es decir, destruyéndolos, en el 85% de la población. Es decir, el RH es otra proteína que sí está presente en la superficie del glóbulo rojo. Será RH positivo, pero si está ausente será RH negativo. De esta forma, una persona debe tener en cuenta un grupo sanguíneo formado por la proteína A, B, las dos o ninguna, y además será RH positivo o será RH negativo. El factor se encuentra en la sangre del 85% de las personas, que se denominan RH positivas, mientras que el otro 15% serán o tendrán ausencia de este factor. Predominancia de los grupos. El grupo A representa el 46% de la población de este grupo sanguíneo. El antígeno que puede tener glóbulo rojo es el A, pero también existirán en el plasma anticuerpos anticuerpos B. Por lo tanto, puede recibir sangre del mismo grupo, sea A o 0, es decir, no podrá recibir aquellos glóbulos rojos que en su superficie expresen antígenos B. ¿Por qué? Porque en el nivel plasmático existen anticuerpos contra este grupo y por lo tanto podrían desencadenar la respuesta inmune. Por otro lado, el grupo B representa el 7% de la población. El antígeno es el B y el anticuerpo es el anti-A. Por lo tanto, solo podrán recibir sangre del mismo tipo o del tipo 0, es decir, aquella que no contenga en su superficie antígeno B. Por otro lado, el grupo AB representa solamente el 3% de la población general. Sus glóbulos rojos tienen el antígeno AB y no presentan anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Estos pacientes son receptores universales, pueden recibir cualquier tipo de sangre. Y para los grupos 0, representan el 44% de la población general. Sus glóbulos rojos no tienen ni antígeno ni A ni B, pero sí tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Por lo tanto, estos pacientes no podrán recibir ni del grupo A ni del grupo B y solamente podrán recibir aquellos grupos que solamente contengan de su mismo tipo, es decir, del grupo 0. Son los donantes universales.